Hemos venido hasta el Círculo Polar Ártico para revelar el importante plan maestro de BMW que definirá la marca durante los próximos años. Esto no puede fallar. Se ha mantenido en secreto hasta hoy y vamos a conducirlo. Mira eso. Uf, no puedo creerlo. ¡Qué demonios! Para entender por qué esto definirá el destino de la marca, tenemos que mirar atrás. Cuando la gente piensa en BMW, muchos dicen que su mejor coche fue el BMW 30, la segunda generación del Serie 3. Aquí en su versión más admirada, la M3. Desde entonces, un BMW Serie 3 ha representado siempre a la propia marca. Incluso la séptima generación podría ser hoy el coche que mejor se conduce de su segmento. De hecho, es incluso el coche favorito de Lia para conducir. Por eso es todavía más importante que la nueva octava generación del Serie 3 pueda mantener su promesa de ser el BMW que define a la marca. Por eso hemos venido aquí, para descubrir cómo se conduce el nuevo BMW Serie 3. ¿Seguimos teniendo el sabor y el carácter del Serie 3 original? Este que tenemos aquí es una unidad prototipo que podemos conducir por primera vez hoy. Hablaremos también de qué le va a ocurrir al Serie 3 de combustión y cómo convivirá con este eléctrico. Yo soy Zomas de Autosensación en 4K, a pantalla completa y sin perder detalle. Empezamos con el frontal, donde podéis ver que la firma de luz diurna es similar a la del BMW iX3, el hermano SUV. Con este coche hay una cosa que cambia. Muchos fabricantes, como la propia BMW, con el Serie 4 y 5, diseñaban una plataforma y después colocaban diferentes sistemas de propulsión sobre ella: eléctrico, híbrido enchufable, combustión. Ahora BMW y también otros fabricantes están yendo un poco en sentido contrario, por decirlo de alguna manera, porque aquí habrá dos plataformas diferentes para más o menos el mismo vehículo. Tanto el BMW Serie 3 con motor de combustión y el BMW i3 totalmente eléctrico se verán iguales por fuera, se verán iguales por dentro, compartirán muchas piezas y tendrán muchísimo en común, pero al mismo tiempo están construidos sobre plataformas diferentes, y eso es sin duda totalmente un nuevo enfoque. Ahora mismo no se aprecia bien por el camuflaje, pero puedes imaginarte dónde puede ir colocada la parrilla de riñones, de una forma similar al concepto que ya mostramos en el canal, y por supuesto muy parecido al iX3, su hermano SUV. He tomado unas medidas por alto y me han salido 4 metros 76 centímetros, o 187 pulgadas. Esos son 5 centímetros o 2 pulgadas más que la actual séptima generación del Serie 3. Y una vez más, todo lo que os mostramos hoy aplica más o menos tanto para el modelo de combustión como para el i3 eléctrico, excepto por el tema de la batería. Aquí tenemos llantas de 19 pulgadas con un bonito estilo M. Por supuesto habrá más diseños y diámetros. Además calza neumáticos de invierno normales sin tacos. Y puedo deciros que tiene muy buen agarre aquí sobre la nieve, algo que suele ser bastante difícil de conseguir. La conducción de este coche va a ser muy reveladora. También podéis observar la forma clásica de berlina, aunque más adelante llegará una versión Touring. Hablemos sobre los detalles de recarga, con una trampilla de apertura eléctrica, 11 o 22 kilovatios en corriente alterna, y luego tenemos carga rápida en corriente continua con un pico de 400 kilovatios. Eso significa 21 minutos para pasar del 10 al 80% en condiciones ideales de carga rápida para esta batería de 108,7 kWh, es decir, casi 109 kWh netos. Es el mismo paquete de baterías que también encuentras en el BMW iX3, y esta unidad es un xDrive 50 con tracción total, con un motor delante y otro detrás, con casi 470 caballos de potencia. En cuanto a la aceleración, como el BMW iX3 está en 4,9 segundos, yo esperaría algo como 4,7 segundos de 0 a 100 km por hora para esta versión.
En cuanto a la suspensión, hoy vamos a conducir la suspensión básica, que ya incorpora cojinetes hidráulicos, lo mismo que vimos también en el iX3. Más adelante esperamos también una suspensión adaptativa, pero esta ya nos gustó mucho en el iX3. Han trabajado muy fuerte para que los clientes actuales del BMW Serie 3 se sientan muy a gusto cuando se pasen a este Serie 3 eléctrico. En la parte trasera podemos ver la iluminación camuflada, pero ya se intuye cómo será la forma de los pilotos. Y en este punto creo que va a ser muy diferente a la imagen del iX3. Importante también es que llegarán más versiones. Este es el tracción total, pero también habrá uno con propulsión trasera, así como una versión de acceso con una batería más pequeña para contener el precio. Sin embargo, nos dejan probar primero esta versión porque es la que esperan que se venda mejor en un primer momento. Y también habrá versiones por encima, como una auténtica variante M del i3. Llevará un motor eléctrico por cada rueda. Aquí debajo habrá un maletero, pero no me dejan enseñártelo hoy. Será similar al del iX3, pero puede que un poco menos espacioso. Esta es su llave, que es la típica de BMW en este momento. Cuando abres el coche, las manillas enrasadas salen hacia nosotros. Y quizás habéis oído que en el mercado chino pronto estarán prohibidas este tipo de manillas. Así que ya están trabajando en una solución alternativa. El sonido de cierre, muy sólido, me gusta. Peor en la parte trasera, pero estamos ante un prototipo. Como tal, cuando pasamos al interior está todo tapado, pero sí podemos observar el volante, uno de los muchos que estarán disponibles, como en el iX3. Se trata del volante M Sport, que realmente es el más convencional de todos ellos. Los demás tienen brazos verticales. Va tapizado de un material perforado de alta calidad y es libre de piel animal. Es una pena que en este momento los asientos y otros elementos todavía están tapados. BMW quiere mantener la intriga durante más tiempo, pero lo que sí puedo deciros ya es que, por supuesto, la ergonomía es diferente a la del iX3 porque aquí estamos en una berlina. Voy a regular el asiento para bajarlo al máximo. Entonces, con mi 1,89 m de estatura, queda hasta el techo fijo de cristal este hueco. Hacia el lateral es más justo, pero es muy cómodo. El asiento en sí mismo es bueno. En el iX3 va sentado más arriba y si eres alguien alto, el SUV va a ser más cómodo que el sedán. Pero si te gusta la deportividad, aquí tienes una postura más tendida. Lo que no han tapado es el nuevo concepto de instrumentación Panoramic Vision, que han estrenado con el iX3. En teoría no necesitas un head-up display con esto, pero también estará disponible. El Panoramic Vision es siempre de serie y es una de las mayores novedades que llegarán con el Serie 3. La pantalla central sí puedo mostrártela y la diferencia respecto del iX3 es que está ligeramente orientada hacia el conductor. Y ahora, una pequeña prueba de espacio en las plazas traseras. Longitudinalmente funciona para mí, incluso detrás de mi posición de conducción. Hacia arriba la cosa está mucho más justa, pero exactamente sirve para mi altura, debajo de la lámina de cristal. Bueno, pero no hay mucho espacio. La diferencia con el iX3 es que incluso 5 adultos altos se pueden sentar cómodos. Aquí no sobra espacio. Y encima los pies van elevados porque la batería va colocada debajo del habitáculo. En un SUV eléctrico vas así y el ángulo de las rodillas es mejor. Sí, no es el más amplio ni el más cómodo en las plazas traseras. Ese no era el objetivo. Si necesitas más espacio en las plazas traseras, te recomiendo que consideres el iX3 que ya hemos probado. Hemos tenido que pelear un poco para poder enseñaros ya algo del maletero. Primero hay que decir que en el exterior, como quizás ya hayas observado, este es un diseño 2,5 volúmenes. Es un poco como un i4, un poco como un Serie 3, algo intermedio. Tienes aquí el maletero clásico de berlina, pero no es muy largo.
También tiene esta línea continua por arriba, pero la pregunta es ¿cuánto espacio queda realmente en el maletero? Hoy solo podemos ofreceros un primer vistazo, y podéis ver que efectivamente es una berlina con maletero separado. ¿Por qué es así? Porque hay ciertos mercados en el mundo donde el maletero separado y el estilo clásico de berlina, en lugar de apertura tipo fastback, es muy importante. Como podéis observar, en el maletero entra una maleta de cabina de tamaño estándar en posición vertical sin mayor problema y queda un poco por encima. Es un maletero bastante estándar y os daremos más detalles sobre las medidas exactas cuando podamos enseñaros pronto el modelo final del BMW i3. Ahora es el momento de empezar a conducir y lo hacemos igual como cuando tú arrancarías el vehículo, con todos los sistemas activados y el modo personal. Vamos a ver qué tal es su agilidad y cómo nos mantiene dentro del carril. Buena aceleración aquí y básicamente la trazada se siente como si el coche fuera sobre raíles. Ahora me acerco a esta chicane a unos 40 km por hora y simplemente giro el volante con todos los sistemas activados. Y sí, se siente literalmente como sobre raíles, acelerando a través de la curva. Subimos ahora hasta aproximadamente 100 km por hora. Y voy a frenar con fuerza. Vamos a ver si estoy girando un poco el volante para comprobar si el coche pierde la trayectoria de alguna manera. Incluso, intentando forzarlo un poco, fue súper neutro y controlable. Todo ha sido extremadamente suave. Y realmente tengo que decir que, con todos los sistemas activados, y recordemos que no llevamos neumáticos de clavos, son neumáticos de invierno normales, puedo conducir como un loco. Y el coche simplemente sigue recto. También puedo pasar al modo Sport. No es que tengamos todavía el control de estabilidad muy reducido, eso lo haremos en breve, pero podemos usar el modo Sport para el slalom. Ahora, los refuerzos laterales de los asientos se ajustan un poco más y tenemos más resistencia en la dirección. Así que se siente un poco más deportivo. Es también muy preciso. La dirección sigue siendo ligera, pero no es imprecisa y resulta fácil de controlar. Y aquí en el slalom, con el ESC todavía activado, me atrevo a decir que incluso si no eres un conductor especialmente experto, puedes dominar esto con facilidad. Y ahora lo importante es no atropellar a ese fotógrafo. Aquí voy, con el pie al fondo en el acelerador, y no hay ninguna rueda que patine. Es realmente muy estable, incluso a velocidades más altas. Si quisiera hacer algo realmente loco, lo cual no deberías hacer nunca sobre la nieve ni a estas velocidades, pero incluso si eres tan estúpido de hacerlo, no pasa nada. No puedes borrar las leyes de la física, pero como podéis comprobar, con los sistemas electrónicos activados, incluso totalmente a fondo con el acelerador, se mantiene perfectamente en su trayectoria. Podemos probarlo de nuevo desactivando algunos sistemas. Ahora vamos a pasar otra vez por el slalom, pero en modo Sport, y ahora cambiamos el ajuste del control de estabilidad de DSC On a DSC Sport. El DSC apagado vendrá después, pero ahora DSC Sport, para ver cuánto permite el coche y cómo se comporta en el slalom. Vamos a comprobarlo. Ahora puedo empujar un poco más el coche alrededor de esos conos con toques en el acelerador. Eso es posible, pero el coche sigue corrigiendo si la cosa se descontrola demasiado. Creo que se observa que puedo ser un poco más deportivo, darle un poco más aquí a la salida. No diría que es más rápido, pero sí más divertido. Y aquí, por ejemplo, puedo extender un poco más el movimiento. Puedo hacer algo de derrape a izquierda y a derecha. Y todo es muy controlable. Podéis ver que dejo que el coche baile un poco más sobre la nieve, pero si me paso demasiado, el coche se corrige otra vez solo y se endereza. Si lo ves desde el exterior, parece mucho más espectacular, pero desde dentro se siente muy suave, progresivo y controlado. Eso también tiene que ver con que la batalla ahora es bastante más larga. Todos los modelos eléctricos tienen batallas largas, pero curiosamente se siente como un coche con batalla corta cuando lo conduces, especialmente cuando haces giros cerrados con agilidad. En el i3 te sientes muy conectado con el suelo y con el coche, por ser más bajo que el iX3, pero a la vez el i3 y el iX3
no son tan diferentes como lo son el Serie 3 y el X3 de combustión, porque comparten plataforma eléctrica y un centro de gravedad muy bajo. En la práctica no influye mucho la altura de la carrocería que colocan encima. Lo que me está transmitiendo es que no se siente como la generación anterior del Serie 3. Se siente muy diferente, pero tiene los valores del Serie 3. Esa es la conclusión fundamental. Ahora queremos divertirnos un poco más. Nada de lógica ni de seguridad. Así que pasamos a DSC Off, todavía en modo Sport. Hasta ahora el coche me ha mantenido perfectamente en la trayectoria. Vamos a ver qué hace ahora. Veamos si Lia está lista para grabar desde fuera. Y vamos allá. Ahora sí, podéis ver que podemos hacer girar el coche como queramos. Ahí se aprecia la gran diferencia. Pero lo interesante es que incluso puedo hacerlo muy despacio, de una forma muy suave, sin que el coche haga cosas totalmente locas. Esto es realmente a velocidades muy bajas. Desde fuera siempre se ve muy espectacular. Y se nota esa gran diferencia cuando tienes el DSC desconectado comparado con cuando tienes todos los sistemas activados. Pero al mismo tiempo, el coche no se vuelve incontrolable. Esa fue mi primera impresión. Se siente más pequeño de lo que realmente es. No es un coche pequeño, pero aún así puedes controlarlo de una manera muy suave y muy ágil. Incluso cuando intentamos mantener un derrape durante más tiempo en este circuito, a una velocidad relativamente alta. Puedes jugar con él durante toda la trayectoria y dejar que el coche haga lo suyo. Lo puedes ajustar con precisión con la dirección, el freno y el acelerador. Eso es siempre lo bueno cuando tienes un coche con tracción total, que puedes mantenerlo de lado con bastante facilidad. Lo impresionante es que nunca había conducido este coche antes sobre nieve y hielo. Sí tengo experiencia en conducción similar con otros coches, pero siempre tienes que encontrar el punto fino de comportamiento con cada vehículo cuando conduces en nieve o hielo. Aquí, sin embargo, enseguida entras en sintonía con el coche. Inmediatamente tienes una sensación clara de lo que está haciendo el vehículo, incluso con todos los sistemas desactivados. Y eso no es fácil de conseguir con todos los coches. Puedes mantener un drift durante mucho tiempo. Ya voy a una velocidad bastante alta y sigo manteniéndolo. Tenemos aquí una situación de carretera rural, donde también hay cambios de topografía y muchos baches en el camino. Antes estábamos en un lago helado, en una superficie congelada. Ahora el suelo ya no es hielo, es simplemente nieve y debajo se trata de un camino de tierra. Así que es un escenario bastante diferente. En la superficie del lago tienes por supuesto menos agarre, pero aquí, cuando la nieve está compactada porque los coches pasan una y otra vez por encima, la situación cambia. Por cierto, delante de nosotros va un BMW M3 Touring que nos guía por estas carreteras. El i3 tiene un carácter mucho más deportivo que el iX3 y a la vez no tiene una suspensión neumática con su toque flotante. Pero para ser un coche eléctrico es importante que los pasajeros no se mareen, que el coche no se agite demasiado sin que pierda demasiado confort. Ahora acabamos de pasar por un gran agujero y el coche se mantiene siempre vertical y estable, sin tener que recurrir a una suspensión mucho más compleja. Lo que quiero decir es que hay coches en el mercado con suspensiones complicadísimas, con una bomba hidráulica por rueda, como en algún NIO o en el Porsche Active Ride. Son suspensiones muy sofisticadas, pero a la vez añaden peso y costo. En el caso de Porsche, unos 10.000 euros. Lo sorprendente de esta suspensión es que hace un trabajo excelente en estas ondulaciones y baches, y no echas de menos los sistemas más complejos de los que hablamos antes. Siempre rueda muy neutro. Aunque no debería hacerlo, podría conducir este coche solo con un par de dedos. Va seguro sobre la nieve compactada y no me siento preocupado. Incluso con la suspensión de serie te parece que llevas una que cuesta 10.000 euros,
ultra sofisticada y de tecnología completa. Ha sido increíble poder probar este prototipo para vosotros en la nieve. Queda hablar del consumo y la eficiencia. Por supuesto, hoy no pudimos hacer una prueba de consumo real en carretera. Sin embargo, sabemos, por haber conducido el iX3 y por cómo está planteada esta Neue Klasse, que estos son coches muy eficientes e aerodinámicos. Este es más estrecho que el iX3 y también más bajo. Por lo tanto, será más eficiente y sobre el papel ofrecerá una autonomía significativamente mayor. Si pensamos en un consumo realista, normalmente podrás situarte en torno a algo más de 20 kWh por cada 100 kilómetros. Si conduces a velocidades normales de autopista, no demasiado rápido, pero tampoco demasiado lento. Eso significaría una autonomía real de al menos 500 kilómetros o unas 300 millas. Este será también un coche pensado para personas que vienen de motores de combustión y que dicen: no quiero estar cargando todo el tiempo y también quiero poder hacer un viaje de ida y vuelta en un solo día, quizás sin cargar en absoluto. Con este coche eso será posible. La autonomía oficial homologada probablemente estará cerca de los 900 kilómetros o alrededor de esa cifra. Con la batería grande comenzará aproximadamente en 65.000 euros y en torno a los 75.000 euros para una unidad bien equipada. Habrá también una batería de acceso que será más barata y además una versión propulsión trasera que llegará en una fase posterior. En general, será más barato que el BMW iX3, siguiendo también la lógica que también se aplica hoy entre el Serie 3 y el X3. En cuanto a las diferencias frente al iX3, ambos comparten la plataforma y, en cierto modo, se conducen de forma parecida, pero este coche está más pegado al suelo. Tiene una respuesta un punto más deportiva, una sensación más deportiva al volante y una posición de conducción más baja. Tiene algo menos de confort, especialmente para personas altas, pero la mayor diferencia está en el confort de las plazas traseras. Si necesitas más comodidad en los asientos traseros, el iX3 será la elección ideal. Si en cambio quieres más autonomía y más deportividad y no te importa tanto el confort en las plazas traseras, entonces el i3 es la mejor elección para ti. Mantiene los genes fundamentales del Serie 3 y lo que se supone que debe ser un Serie 3, y en muchos aspectos incluso va más allá. Sí, es más pesado, pero gracias a estos nuevos sistemas no lo percibes tanto. Además tiene una respuesta muy directa como coche. La sensación de la dirección es mejor que en el Serie 3 de séptima generación. Eso lo han mejorado y ahora tienes una sensación muy lineal en la que la dirección es fácil de controlar en cualquier ángulo de giro. No hay la sensación incómoda anterior de que en un punto se comporte de una manera y en otro de otra distinta. Este coche se siente muy conectado y se conduce literalmente como ningún otro coche eléctrico. Hoy en día, muchos fabricantes nuevos pueden construir muy buenos vehículos eléctricos. Tienen buena tecnología de baterías y también interiores de gran calidad en cuanto a materiales y acabados. Pero la sensación de conducción que obtienes con este coche, especialmente incluso como pasajero, es mucho más suave, más cómoda y más precisa. El coche nunca está temblando. Me atrevo a afirmar que en este momento probablemente sea la berlina más sofisticada tecnológicamente que existe en el mercado. Y aún así, sigue siendo muy divertida de conducir. El paisaje es increíble aquí, en el norte de Suecia, pero para nosotros no es fácil acostumbrarnos a esto. Hace muchísimo frío, es bastante estresante y hemos necesitado 3 días completos para grabar este episodio para vosotros. Muchas gracias por seguirnos y ahora podéis echar un vistazo también al episodio del iX3. Y muy pronto también llegará la presentación final. Pero mientras tanto, todavía hay muchos más vídeos que podéis ver ahora mismo.